entonces pues vamos a tener evidencia de esta clase, y para ello pues bueno, voy a compartirles una canción que a mí en lo particular me gusta mucho, espero que también a ustedes les guste. La canción se llama Tiempo. Déjenme. ¿Sí la escuchan? Sí, maestra, se escucha. Ahí va, Poquito, pero se escucha. ahí va. ¿Me escucha mejor? La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal. Que ir por la novela, las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta y el pasado ya olvidado, el tiempo relativo, si quieres mi amor y pásalo conmigo, tiempo, la vida es Bueno, por ahí va la canción, a ver si. Déjala, profe, está chida. Está bonita. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal. Que ir por una novela, las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta y el pasado ya olvidado, el tiempo relativo. Si quieres, ven amor y pásala conmigo. Y se repite muchas veces, hombre. Yo creo que es un pedacito muy corto. ¿Y cómo se llama la canción, profe? La canción se llama Tiempo. No, si dura aproximadamente 2 minutos. No sé por qué ¿Tiempo? por qué se llama Tiempo. A ver, ahí va. A ver si ahora sí se la escuchamos completita. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal. Que ir por una novela, las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta y el pasado ya olvidado. El tiempo relativo, si quieres el amor y pásala conmigo. La vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir, la pena vivir, vale la pena vivir, la pena vivir, la pena vivir. Sin preocuparme del día de mañana, disfrutaré un atardecer mirando mi ventana y comeré una fruta mirando sus colores, gozaré un jardín lleno de flores, aprenderé a bailar y hacer pasteles grandes, y con mi perro iré corriendo por las calles y llegaré a la playa con solo tu mirada. Yo tengo tu sonrisa, amor, nada me falta tiempo. La vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siempre sentido, nada sin sentido, existe un gran motivo para ser feliz. Enfrentaré la vida tal y como venga, aceptaré mi cuerpo como parte de mi esencia y formaré las nubes, helados de cereza, visitaré ciudades mirando las estrellas. La vida está hecha de momentos, los detalles más sencillos siempre, que vale la pena vivir. Vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir. Solo es tiempo.
Sale, ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la canción, ingenieros? Está chida, profe. Está Mira, como la muy canción se movida. llama, la canción se llama Tiempo, se llama Me hizo Tiempo, reflexionar y mucho, la, profe. y la canta, bueno, la que la canta se llama Flor Amargo. Una canción, en mi caso, muy particular. Me agrada mucho, me motiva a darme cuenta de muchas cosas que tengo que hacer, que me falta por Me hizo hacer. ver mi vida de diferente forma. Bueno, pues una reflexión como tal. Hay otra canción que también me gusta. Yo creo que ya la han escuchado. Ahorita empezamos la clase, no se desesperen, ¿eh? ¿Perdón, Julio? ¿De Pepe Aguilar, profe? No, creo que no. Más bien se llamaba Flor, Flor Silvestre, se llamaba Sí, cierto. su esposa, pero ya falleció. Bueno, voy a poner otra canción. Espero que a ver si les gusta esta. A mí también me gusta mucho. Permítanme que reproducirla. Ahí va. Ahorita empezamos con la clase, tranquilo. ¿Se escucha? Tan, tan. Ahí está, chamacones. ¿Cómo ven? ¿Qué les parecieron las canciones? ¿Qué chida, profe? Están movidas todas las canciones, te dan ganas de bailar. Claro, ¿cómo no? Pues es que esa es la idea de esto, de tratar de, pues de una otra manera, pues contagiarnos, ¿no? De la música, porque al final de cuentas, la música, las melodías, la canción, los tonos, todo esto, pues al final de cuentas también es parte es una energía que se transmite, que hay personas que la saben transmitir
tienen esa capacidad de transmitir esa sensación que ellos están pasando a través de la música, a través de una canción, a través de una letra, a través de algunas palabras. Entonces, a final de cuentas, pues se contagia esa energía que ellos están haciendo, generando a través de pues, lo que les gusta hacer, ¿no? Y pues bueno, yo quise compartirles el día de hoy estas dos canciones. Una se llama Tiempo, que la canta una chica que se llama Flora Marway, es de Oaxaca, aquí en México, y la otra canción, como efectivamente dice Israel Puga González, pues efectivamente es una canción de Coldplay, que se llama Vive la Vida, a final de cuentas, ¿no? Entonces, como pueden observar, pues hay son diferentes canciones, pero bueno, en lo que se pretende con ello es decirles, pues que bueno, hay que pues, procurar también motivarnos, ¿no? Y a mí en mi caso muy personal esas dos canciones, y otras más que en su momento se las iría compartiendo, pues tratar de escucharlas y pues que nos motiven a seguir adelante, ¿no? Sé que, pues bueno, ya están cansados, yo también, pero bueno, es parte tenemos que disfrutar esto que estamos viviendo y pues bueno, es parte ¿no? Y si la acompañamos de música, pues no se diga, ¿no? Yo creo que es algo más agradable y más bonito compartirlo, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Salió un poquito del esquema de que pues, normalmente siempre estamos con la clase. Hoy quise comenzar con esas melodías. Igual si alguien tiene la oportunidad de compartirme alguna canción, pues y en su momento la podemos iniciar la clase, pues, con todo gusto, ¿no? Más adelante estos videos se los voy a compartir ahí a través del chat que tenemos. Se los comparto para que ahí ustedes puedan en su momento escucharlas, ¿no? ¿Sale? Ok. Bueno, pues vamos a continuar con el pendiente. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Lo escucho? Hola, hola. No, nada. No, todo bien, profe, todo Pues excelente. está bien la Bueno, música. no me acuerdo si en uno de los videos que nos puso había una persona, no recuerdo bien el nombre, si quieres después le digo quién, pero esa persona, a través del sonido, él pudo descifrar que, bueno, iba pasando afuera de una herrería, entonces él escuchaba cómo cuando golpeaban el metal con el mazo en el yunque, Sí. se producían ciertos sonidos, pero cuando se calentaba el metal, producía otro tipo de sonidos, o sea, no siempre eran los mismos, y eran muy parecidas pues sí, los sonidos que se repetían cuando ya el metal era frío. Entonces él hizo experimentos a través de la música, por así decirlo, o del sonido, que es con lo que hoy empezó usted la clase. Sí, pues de hecho, de ahí surgen varias cosas del uso de varios instrumentos, ¿no? Yo creo que de ahí, por ejemplo, alguien encontró que probablemente, por ejemplo, un trozo de madera, ¿sí? Si se golpea de un costado en medio o de otro costado de ese tramo de madera, pues tiene otro sonido distinto, ¿no? Y yo creo que sería importante investigar, ¿no? Cómo se origina la música, ¿verdad? A través, yo creo que, como comentas, Ricardo, al final de sonidos, ¿no? De golpear una cosa con otra, o por ejemplo hay quienes con dos piedras puedes empezar a hacer un determinado sonido. Si las piedras son sólidas o si son huecas, pues empiezas a generar un sonido dependiendo del tipo de piedra, ¿no? Y pues bueno, muchas otras cosas más. Sí, adelante. Creo que de ahí partió, mm, ¿cómo era la? Ah, ahorita me acordé, pero se me fue, ya se me olvidó. Es no me puedo acordar, pero ahorita le digo que ahorita que me acuerde. Sí, no Es te que la preocupes. frecuencia, es como la frecuencia, algo así. Eran diferentes tipos de frecuencias cuando se golpeaba el metal y producían ciertos sonidos, creo. Bueno, Pero sí, tiene que ver la acústica, la vibración, la longitud de onda, porque también ahí interviene la longitud de onda del golpeteo pues, un sonido a final de cuentas. Y el sonido, pues, es una longitud de onda que viaja a través del viento, ¿no? Y eso nos produce en nuestro oído, pues sí, podríamos así, nuestra sonora o nuestra copa sonora, por decirlo de una manera. Eso nos genera que nuestros huesitos que tenemos, en caso del tímpano y algunos otros más, empiecen a vibrar, ¿no? Y eso nos genera ese sonido de una u otra forma, ¿no? Pero todo tiene que ver con esa longitud de onda, ¿no? Que es prácticamente lo que genera parte del sonido, ¿no? Sí, más a ratito que te acuerdes, nos hace favor de comentar eso, pero pues bueno,
A final de cuentas, esto también tiene que ver con parte de, aunque no lo vamos a ver en esta materia, pero sí vamos a ver ondas. Vamos a ver el tema de ondas y donde la longitud de onda, en el tener al golpear un diapasón, es un instrumento que genera de determinada manera un sonido y lo emite a determinadas frecuencias. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Pero son longitudes de onda en las cuales viaja ese sonido. Igual la luz es otra de las características que tiene una determinada cantidad de color, tiene una longitud de onda, ¿no? Y eso pues lo percibimos a través de nuestro ojo ocular, ¿no? Que es algo también muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, podemos seguir hablando de muchos más temas y a final de cuentas tienen que ver con esta materia que es física, la ciencia física, ¿no? Que es importante en nuestra actualidad y siempre lo va a ser. De ahí surge la cantidad de tantos descubrimientos que tenemos a la fecha y tantas relaciones que tiene con otras disciplinas enfocadas todo al beneficio de la humanidad, ¿no? Ese es el objetivo principal, creo, de la ciencia, ¿no? De lograr eso, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a continuar con parte de la clase, aunque aquí nos dicen algunos compañeros que dicen, no, que sea libre, dice que él quiere descansar. Pues no estaría nada mal, ¿verdad? Pero tenemos que continuar con parte del proceso. Entonces, las clases anteriores estuvimos viendo un tanto algunos principios, y uno de ellos fue el principio de Pascal, en el cual el principio de Pascal se refiere en este caso a la presión que ejerce un fluido y sobre todo, bueno, cuando ese fluido que se llama incompresible, o sea, ¿qué quiere decir? Que no lo podemos comprimir y que está contenido dentro de un recipiente, y ese recipiente, pues bueno, tiene paredes que no se deforman y que en este caso transmiten una igualdad de intensidad para cada punto, en este caso del fluido, ¿no? De lo que estoy hablando, estoy en este caso hablando de una prensa hidráulica. En esta prensa hidráulica, en la cual de una u otra forma, pues tiene varias aplicaciones. Una de ellas, pues tiene que ver en el caso de en algunos lugares donde, por ejemplo, los coches requieren de un mantenimiento, donde, bueno, ya ahorita tienen otro mecanismo más distinto, pero a final de cuentas, originalmente empezó a través de una prensa, ¿no? Y ahorita voy a compartirles la imagen, en la cual, pues bueno, la última vez que estuvimos viendo este tema, nos quedamos prácticamente en ese ejemplo, y ahorita lo vamos a continuar con ello, ¿no? Entonces ahí ponían el caso del ejemplo de una película muy famosa de automóviles, en la cual, pues bueno, ahí ponen a un personaje muy importante dentro de esa película. Creo que fue Rápidos, ¿no? Y creo que la película se llamó así, ¿no? Rápidos y Furiosos, si no me recuerdo. Ya les estoy compartiendo la pantalla. Y ahí está el personaje, ¿no? Manejando un carro. ¿Ya tienen la presentación? ¿Ya la pueden visualizar, ingeniero? Sí, profe. Sí, Ok, profe. pues aquí ok, muchas gracias. Bueno, pues a final de cuentas, aquí tenemos parte de esa fórmula de Pascal, el principio de Pascal, en la cual si estamos tratando de identificar la presión, en este caso, pues bueno, vamos a tener a final de cuentas la fuerza que se ejerce sobre ese medio. En este caso dice que la presión es igual en todos los puntos, en este caso de un fluido, que lo tiene en esta cámara, en esta cámara semicircular, en la cual pues tiene un pistón, y a la hora de presionar el pistón, pues es obvio que en cada punto la presión va a ser igual en todos los puntos que tiene el fluido, en este caso que están aquí. Y por consecuencia, entonces, el principio de Pascal tiene que ver con esa presión. Entonces va a ser la fuerza que se aplica dividido entre el área en el cual se está haciendo presión sobre ese líquido. Recuerden que los fluidos pueden ser gases, pueden ser líquidos, también se maneja lo relacionado al plasma, ¿sí? Es otro estado de la materia, y lo relacionado a los sólidos. Pero básicamente esto tiene que ver un tanto con los líquidos y con los gases. Y es por ello que hacen aquí una igualación de como la presión viene siendo la misma, lo único que está cambiando aquí son las áreas, y en este caso la fuerza. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos la fuerza F1 que se aplica sobre este pistón, o también algunos le llaman émbolo, a una determinada cantidad de área que se encuentra aquí. Por consecuencia, el líquido o el gas que está encerrado, por eso dice aquí el enunciado, la presión ejercida sobre un fluido incompresible, o sea que no se puede comprimir, al menos de que se esté moviendo debido al movimiento que tiene un pistón o el émbolo, en este caso, y contenida en un recipiente de paredes indeformables, en este caso, no se deforman esas paredes que contienen ese líquido o ese gas,
y se transmite de igual intensidad en todos los puntos, en este caso del fluido. Entonces de aquí surge esa fórmula, el principio de Pascal, donde se aplica una presión F1 a ese pistón o émbolo y es proporcional en caso al área 1. Por consecuencia, tenemos aquí a este personaje de esa famosa película donde se presiona igual de una otra forma, una fuerza sobre ese pistón o émbolo y posteriormente pues va a hacer que esa área donde se encuentra este líquido pues se mueva completamente. O sea, no se deforma, sino simplemente está cambiando de un área a otra, pero se mantiene dentro de él. Y ese es como parte del principio de los fluidos que tiene que ver con el principio de Pascal. ¿Vale? Entonces, para que no es muy complicado, simplemente hay que tener esta relación, y yo creo que lo más importante es tratar de que esos conceptos los hagamos tratar de relacionarlos con algo que de una u otra manera se nos sea de utilidad para recordarlos. Entonces aquí, pues, con el momento que recuerden a este personaje de esa película, pues van a recordar el principio de Pascal, que tiene que ver con dos fuerzas distintas sobre determinadas áreas, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Todo queda claro? Sí, profe. Profe, Profe, todo claro. Sí, adelante, ¿alguien desea hacernos un comentario, por favor? entonces por eso es la forma de los tanques de gas. Son así ovalados. Tipo cilíndricos, ¿no? Como un cilindro, tipo ovalado. Bueno, si hablamos de un tanque de gas, bueno, es que hay diferentes figuras, ¿no? Figuras geométricas. Por ejemplo, los que se encuentran estacionarios, o tan solo vamos a hablar de los depósitos grandes que tienen algunas empresas mexicanas, extractoras de hacer el cambio del hidrocarburo, ¿no? De hacer la separación de gasolina, de gas, gas licuado de petróleo, gasolina, X materiales, usan depósitos que tienen especie como de salchichas, ¿no? No son cuadrados, de cierta manera son ovaladitos, ¿verdad? En sus extremos. Otros son redondos, como tipo cilíndricos, ¿verdad? Si a eso te refieres, ¿verdad? Sí. Es que Entonces, por la definición. Sí, adelante, ¿no te escuché bien? Se cortó No, todo. por la definición dice que la presión es igual en todos los puntos del fluido. Sí, aquí como lo podemos ver en esta imagen, que nos está mostrando, en este caso la diapositiva, pues efectivamente, ¿no? Por eso tienen que tener esa forma, para que la presión se distribuya en todos los puntos, porque si fueran cuadrados, pues ya sería otra cosa, pero normalmente, si observas, y qué bueno que lo comentas, porque efectivamente la mayoría de los lugares o espacios donde se almacena un gas o un líquido, casi la mayoría tienen esta forma. Y no sé si han fijado, cuando van en carretera, hay algunos también automóviles que tienen, ¿cómo se llama? Lo que es otro líquido, que es la leche para hacer determinado proceso. También ese es un ejemplo de ese tipo de materiales, perdón, de ese tipo de figuras que conllevan esos líquidos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una gran cantidad de aplicaciones, pero sí tiene que ver mucho con esta figura geométrica que nos acaba de comentar su compañero, ¿no? Bueno, vamos a continuar con parte de la presentación y voy aquí a poner el audio para que, bueno, por favor, ahí estén al pendiente de los comentarios, ¿ok? Continuamos. Pero hay que dejar algo muy claro. Esta fórmula me está hablando a mí del equilibrio. Yo aquí estoy hablando de qué fuerza tengo que aplicar sobre esta área para que el peso del carro de Toretto no me gane y no me mande a volar a mí con todo y en bolo. Entonces, de aquí partimos a decir que la presión 1, o sea, la presión en el lado 1 es igual a la presión en el lado 2. Quiere decir, el fluido no se comprime, pero los embolos no se mueven, no ceden. En el momento en que la fuerza que hace el equilibrio empiece a superar el valor de la presión que me hace Toretto, quiere decir que la presión en la parte 1 sea superior a la presión que puede aportar la parte 2, en ese momento ya puede haber movimiento. Ya podemos decir que estoy empujando y lo estoy levantando. Analicemos un ejercicio, un ejemplo resuelto, ¿bien? Vamos a llamar este problema, dice, se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos. Recordemos que el kilogramo hace referencia a la masa. Ojo ahí que eso no es el peso, esto es la masa.
utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 0.9 metros de radio. O sea que este plato de aquí, de este embolo, tiene 0.9 metros de radio. Mire que no me están dando el área hay que calcularla. De todos modos ya me dijeron que era un círculo, simplemente sería calcular el área del círculo grande. Y dicen que el plato pequeño circular tiene 0.1 metro de radio, o sea el plato que está aquí en el lado izquierdo tiene 0.1 metros de radio. También hay que calcular el área nuevamente con la fórmula del área del círculo. La pregunta es, calcula cuánta fuerza hay que hacer en el embolo pequeño para elevar el cuerpo. O sea, la fuerza que me están preguntando a mí realmente es F1. Y esa es la fuerza que me va a mantener a mí el equilibrio. O sea, la fuerza que yo calcule es la fuerza que debo superar para que empiece a haber movimiento, para que este embolo pueda ganarle al peso que hace Toretto. Bien, vamos a colocar acá nuestros datos. Siempre, obviamente, voy a necesitar 4 datos: fuerza 1, fuerza 2, área 1, área 2. La fuerza 1, fuerza 2, área 1, área 2. La fuerza 1 sabemos que es lo que me están preguntando, o sea que es mi incógnita. La fuerza 2 no me la dan, pero me dan la masa que tiene Toretto en su carro. Entonces, si tengo la masa, puedo calcular la fuerza de su peso. La fuerza del peso equivale a multiplicar la masa por la gravedad. Tenemos la masa, multipliquémosla. Sería 1500 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Realizamos el producto y tendríamos 14.700 newton. Recordemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es lo mismo que decir newton. Ahora el área 1. Del área 1 lo único que sabemos es que es un plato circular que tiene 0.1 metro de radio, o sea me dan el radio. Pero como es circular, yo sé que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Reemplazamos en la ecuación, sería pi por 0.1 metro al cuadrado, y eso me va a dar como resultado 0.0314. Como el metro se elevó al cuadrado, coloco metro cuadrado, que es la unidad del área. Y por último hago lo mismo para el área 2. Sabemos que también es un círculo, pero su radio ahora es de 0.9. Reemplazamos ahí el 0.9 metros al cuadrado, lo multiplico por pi y obtengo 2.5447 metros cuadrados. Ahora lo que falta es muy sencillo. Tengo la ecuación que tiene las 4 variables, conozco 3, me falta una, simplemente la despejo. Y en este caso hay que dejar despejado, dejar solo a la fuerza 1. La fuerza 1 que tiene un área 1 que está dividiendo, la tiro al otro lado a multiplicar, quedando de esta forma. Ahora simplemente voy a empezar a reemplazar los datos. Fuerza 2 ya la tengo, área 1 la tengo, área 2 la tengo. Ubico los datos y realizo las multiplicaciones. Revisamos unidades. Este metro cuadrado que está arriba lo cancelo con el metro cuadrado que está abajo. Multiplico 14.700 por 0.0314. Lo que me dé lo divido en 2.5447 y obtengo un resultado de 181.3887 newton. Esa es la fuerza que tengo que aplicar en el embolo pequeño, todavía no para elevar el cuerpo, pero sí para mantenerlo en equilibrio para que no me gane. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que superar un poco esta fuerza de 181 para que empiece a haber movimiento y pueda elevar el cuerpo. Y se demuestra la gran utilidad del principio de Pascal para poder elevar cuerpos bastante pesados. Quiere decir que yo con 181 newton ya puedo estar moviendo algo que tiene un peso de más de 14.000 newton. Paga tus recargas a meses y sin tarjeta. Activa gratis tu línea de crédito. De ahora en adelante, Mercado Pago. After getting stuck on a math problem for hours, my mind was toast. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció, ingenieros? El principio de Pascal. ¿Qué opinan? ¿Sí los escucho, ingenieros? Pues este es muy interesante, profe, porque eso tiene muchas aplicaciones. Es lo que más, pues ya ves, todos los talleres mecánicos tienen lo que, pues algo así parecido, ¿no? Para levantar los carros y todo eso. Son los fluidos, es algo que se ocupa mucho en nuestra vida cotidiana. Sí, de hecho, pensar que no, pero imagínense, por ejemplo,
aquí en la ciudad de Celaya, ¿no? El tipo de bomba, voy a regresar un poquito. Por ejemplo, imagínense la cantidad de bombas o la bomba que tienen que tener cuando se extrae el agua de los pozos y se tiene que enviar a diferentes zonas de la ciudad. O sea, nada más tan solo hagan ese análisis, ¿no? Imagínense ese caso. Entonces, sale en este caso del pozo, donde se extrae el agua a través de una bomba, y posteriormente de ahí la sacan a determinada presión. Y luego, después de que está saliendo esa cantidad de agua, ahora, como dice la palabra, bombearla o enviarla a diferentes zonas de la ciudad. Entonces, ¿qué presión tiene que tener? Imagínense, debe ser bastante, ¿no? Y luego de ahí llega a otro punto, y ese otro punto la vuelven a bombear para que pueda llegar a su destino completamente, ¿no? Y por ejemplo, los edificios, de igual manera llega el agua y posteriormente tienen que bombear, si es que tienen un cilindro o un tinaco en la parte superior, y de ahí se va distribuyendo a los diferentes pisos, ¿no? Entonces sí se requiere de una parte que tengamos esa capacidad de, ¿no? Y la otra, pues bueno, en cuestión de la industria, donde se usa mucho la parte hidráulica, neumática, donde se requieren del uso de pistones, donde se requiere el agua para poder cortar una pieza mecánica, entonces tiene que tener una determinada presión, incluso puede llegar hasta cortar un dedo, ¿no? Dependiendo la cantidad de presión y velocidad con la cual salga ese líquido a presión. Entonces es muy importante el uso de ese tipo de herramientas, de esos líquidos y también los gases, ¿no? Entonces, pues ahí tienen una de tantas aplicaciones, pero en el caso del ejercicio que vimos, pues sí observaron que sí es importante conocer lo relacionado a qué, pues en este caso a las áreas, en este caso que fue lo que se hizo en el ejemplo, se consideraron determinados cuerpos, determinados radios, por la cantidad en este caso de los cilindros, y de ahí se empiezan a obtener los diferentes resultados, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que de una u otra manera, pues tenemos que ir viendo, o cómo están planteando estos ejercicios. Y por ejemplo, aquí está el caso, ¿no? Para encontrar el área 1, pues se requiere, en este caso, el área de ese cilindro, y se considera, en este caso, el valor de esa constante, 3.1416, por lo que vale ese radio. ¿De quién? De esa área 1, en este caso, el cilindro. Y aquí nos indica, ¿no? Que vale 0.9 metros, perdón, porque lo está cerrando uno es de 1 y otro es de 9, ¿no? Entonces, ese es un caso que se tiene que considerar parte de esos datos para poder resolver ese tipo de ejercicios, ¿no? Y aquí resuelve el problema, como ustedes pueden apreciar, y bueno, este es el resultado que obtiene, ¿no? Una fuerza respecto, en el caso de la fuerza F1 que se aplica. Y de ahí, bueno, pues parte hacia otros ejemplos que ahí ya aparecen, ¿no? Que más adelante se pueden ir checando, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, ingenieros? ¿Algún comentario que alguien nos desee hacer favor de compartir? Con todo gusto, a la orden. ¿Sí los escucho, ingenieros? Sí, no se amontonen uno por uno, tranquilos, todos en fila, Yo, profe. todos en orden. Ok, gracias. Yo, profe. Aquí estoy viendo unos comentarios que dice Axel, Jair León Soto, dice, una de las frases de Tesla fue, cuando comprendan las ondas y su funcionamiento, ese día la humanidad dará el siguiente paso a la evolución. Pues efectivamente, ¿no? Muchas gracias por tu comentario. Pues él, dentro de sus investigaciones, trabajaba mucho sobre ello, ¿no? Incluso, si observan, cierta cantidad sobre todo en las comunicaciones, pues en realidad no observamos cómo viajan estas ondas, ¿no? No se ven, pero sí se llegan a percibir, ¿no? O se pueden ver, se pueden escuchar, por ejemplo, el radio, no se diga, ¿no? En este caso, hace muchos años, cuando solamente existía en la Ciudad de México una estación que era la XCW, pues requería de una gran cantidad de amplificadores para poder que esa señal llegara, pues, a muchas partes de la República Mexicana, ¿no? En aquellos años. Entonces, pues las ondas fue de otra manera lo que él trabajó mucho, en este caso Tesla, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por tu comentario, Axel, y la verdad es completamente cierto, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar ahora con otro de estos temas relacionados al principio de Pascal. Vamos a ver otro principio que también es fundamental dentro de este tema de mecánica de fluidos, y ese principio es el principio de Arquímedes. Entonces Arquímedes
pues aquí nos hace favor de, a través de un video, nos dan a conocer cómo fue que él hizo un experimento que en su momento, pues bueno, generó cierta controversia respecto a algunas personas que bueno, es una caricatura, pero bueno, es una animación, pero en este caso lo que se pretende es cómo él aplicó el principio de Arquímedes, y sobre todo lo hizo en relación a ver si un material o una estructura, en este caso una corona, era puramente de ese material con el cual estaban diciendo que sí era oro. Entonces él comprobó que efectivamente esa corona no contenía, no estaba hecha de oro plenamente, sino que tenía otro material. Entonces vamos a ver ese video, que es una caricatura. A mí se me hizo bastante interesante y espero que también para ustedes, ¿no? Entonces, a través de una animación, pues vamos a conocer lo que fue el principio de Arquímedes, y ahorita lo voy a empezar a reproducir y espero que sea también de su agrado, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Adelántate. Mi orfebre me ha hecho esto. ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha el audio, ingenieros? Sí, profe. Sí, se escucha. Okay, bueno, comenzamos. Ok, comenzamos, va. Adelántate. Mi orfebre me ha hecho esta corona. Es de oro sólido, o eso dice él. Sospecho que me ha timado un poco. ¿No podría haber mezclado el oro con otro metal menos noble y menos costoso? Ahora dinos tú, ¿podemos comprobarlo sin destruir la corona? Te escuchamos, Arquímedes. Es imposible, Majestad. Habría que romper la corona. Y sería una lástima. Es un objeto tan bello. No te he preguntado tu opinión, Nabotos. Me pregunto si no estarás confabulado con el orfebre. Bueno, Arquímedes, ¿vas a demostrarme lo que sabes? Lo intentaré, Majestad. Necesito algo de tiempo. ¿Te basta con un día o necesitas 2? Un par de días serán suficientes. Estás en un lío, hijo mío. ¿Qué vas a hacer? Necesito calcular el volumen de la corona. Luego, pesándola, podré calcular si su peso corresponde al peso del oro, que es un metal muy pesado. ¿Calcular su volumen? ¡Bromeas! Su forma es demasiado elaborada. Es imposible. Pensaremos en ello, padre. Vamos a los baños. Nos ayudará a relajarnos. ¿Qué piensas? ¿Qué te propones, Arquímedes? ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Eureka! ¡Eureka! ¿Qué ocurre? ¿Se ha ido? ¿El baño estaba demasiado caliente? No lo sé. Ha gritado, ¡Eureka! ¡Lo encontré! Pero, ¿qué ha encontrado? Aquí no hay nada que encontrar. Estoy seguro de haber limpiado bien la bañera. ¡Eureka! ¡Ten cuidado! ¿Quién es ese? ¿Qué hace corriendo desnudo por la calle? Es Arquímedes, el hijo de Fidias. Está loco. Y bien, Arquímedes, ¿esta corona está hecha de oro puro? Naturalmente que sí. Fundí 60 piezas de oro para hacerla. Pedid que traigan 60 piezas de oro, Majestad. ¡Cuidado! Mis sandalias, voy a resfriarme. Estoy pesando la corona, menos el peso de su volumen de agua que ha desplazado. Dadme unas piezas de oro. 1, 2, 53 y 54. El peso de 54 piezas de oro es el mismo que el de la corona, pero el nivel del agua no ha vuelto a subir hasta el borde, lo que significa que las piezas de oro ocupan menos volumen que la corona. Por lo tanto, la corona no está hecha de oro puro. Contiene otro metal más ligero. ¿Eh?
Majestad. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, Majestad. ¡Arquímedes se equivoca! La corona está hecha de 60 piezas de oro puro. ¡Lo hemos pesado! Puede que el peso sea el mismo, pero la densidad es diferente. Lo que demuestra que la corona contiene otro metal más ligero. Veamos. Sí. Lo explicaré mejor. El peso es el mismo, pero el cojín es mucho más grande. Está hecho de una materia menos densa que el oro. Mi señor, lo juro, soy un hombre honrado. Nunca me atrevería. Hay un modo de comprobarlo. ¿Cuál? Traedme una maza. Ten cuidado, Arquímedes. Tienes que estar muy seguro. Si mi corona está hecha de oro puro y tú la destruyes... Si ese es el caso, haced que corten mi mano. Oh. ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! Bueno, pues ahí quedó. ¿Qué les pareció, ingenieros? ¿Qué opinan? Bien, profe, porque se entiende. Adelántate. Se entiende, pues, Sí. entre la diferencia entre la masa y la densidad. O sea que no es, aunque es algo que te lo explica muy bien y está entretenido. Hasta Sí. chusco. Sí, pues de hecho la idea es esa, ¿no? De tratar de darles a conocer diferentes pues, materiales que existen relacionados a ese principio de Arquímedes, ¿no? Que a final de cuentas es parte de la historia, ¿no? Cuentan parte de la historia que él fue lo que hizo, comprobó efectivamente que la corona con la cual en su momento había mandado a hacer en aquel entonces el rey, pues bueno, él tenía sus dudas y a final de cuentas Arquímedes comprobó que efectivamente no era del mismo material, había otras aleaciones, que no era puramente de oro, ¿no? Entonces, pues eso fue una manera de comprobar todo esto como parte de la historia, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar ahora con otro video, que bueno, ya vimos un poquito lo de relacionado a Pascal, relacionado a las presiones. Perdón, ahora vamos a hablar un poquito lo relacionado al principio de Arquímedes, que ya lo compartimos, quedó un tanto comprendido en relación a esa caricatura. Ahora vamos a ver ya... Profe. Sí, adelante. ¿Puede pegar el link de Pascal? ¿Del video? Ajá, el link aquí en el chat, porfa. Sí, claro que sí, con todo gusto. De hecho, se me olvidó, pero ahorita les comparto también el video, el video de Pascal, que en este caso presenté hace poquito. Bueno, fue el primer video, ese es el primer video. Ahorita les comparto la caricatura relacionado al principio de Arquímedes. En este caso, la caricatura del principio de Arquímedes. Está. De Arquímedes. A través de un cartoncito, de una caricatura, ¿no? Que en algunos lugares le llaman cartones, ¿verdad? Es una caricatura, ahí está. Y luego vamos a ver ahora otro video que tiene que ver, bueno, para reforzar un poquito el conocimiento de Pascal, de Arquímedes, vamos a ver otro tema, ¿no? Aquí les estoy compartiendo los tres videos que vamos a estar viendo durante esta clase. Entonces déjenme ver aquí el principio de Arquímedes. Déjenles comparto. La pantalla, la pestaña. Y hombre, así es esto, ingenieros. Famosa mecánica de fluidos. Vamos a ver ya vimos. Yo pensé que Arquímedes le iba a romper igual en pedazos como las monedas. La corona, profe. No sé, bueno, de hecho sí lo hizo, ¿no? Disney Plus. Pero lo hizo con hasta el fin 6 meses de suscripción. Lo hizo con el fin de comprobarlo, de que vieran la aleación. En el tema de mecánica de fluidos vamos a abordar el principio de Arquímedes.
Entonces vamos a Continuando. comenzar ahorita con parte de ellos. ¿Sí se escucha bien, ingenieros? Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a comenzar con parte del principio de ahora de Arquímedes, que ya lo vimos en un pequeño una animación. Ahora vamos a verlo, ya como parte de las cuestiones matemáticas, ¿no? Ok, comenzamos. Con el tema de mecánica de fluidos, vamos a abordar el principio de Arquímedes. Este principio plantea que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Vamos a dejar bastante claro este concepto, pero lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos un tanque, este es un tanque enorme que tiene una capacidad de 500 metros cúbicos, totalmente lleno, 500 metros cúbicos. Y en el momento contiene 200, un nivel de 200 metros cúbicos. Para que se hagan una idea del tamaño de este tanque, pues un metro cúbico puede contener 1000 litros de capacidad. Entonces vamos a tener este tanque como referencia, bien, y vamos a colocar otro tanque por acá. Aquí ya tenemos entonces el fluido en reposo. Ahora dice que es un cuerpo que se sumerge. Vamos a colocar un cuerpo cualquiera, puede ser perfectamente una esfera del dragón, y la vamos a dejar caer en el fluido. Entonces, hay que observar varias cosas aquí. Primero, el nivel del agua va a aumentar un volumen igual al volumen que acabo de sumergir. Veamos que pasó de 200 a 300 metros cúbicos. Quiere decir que el volumen de esta esfera, tiene que ser una esfera muy grandota, es de 100 metros cúbicos. Entonces, primera parte, ya tenemos un fluido desalojado o un nivel que se subió entre el recipiente. Pero ¿qué nos dice Arquímedes? Dice que recibe un empuje de abajo hacia arriba. Entonces va a haber una fuerza, la vamos a llamar con la letra E, de empuje, que va a tratar de hacerme flotar, va a tratar de impulsarme de abajo hacia arriba. Y obviamente existe una fuerza hacia abajo, que en este caso sería el peso, lo representamos con la letra W, el peso de la esfera. Van a haber dos fuerzas luchando. Una que me va a tratar de hundir, que es mi peso, o el peso de la esfera, y otra que me va a tratar de hacer flotar, que es la fuerza de empuje. Respecto a estas dos fuerzas existen tres posibilidades. La primera, si la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, en ese caso me voy a hundir. Quiere decir que el peso le ganó al empuje y por lo tanto la esfera se va a ir hasta el fondo. Otra posibilidad es que la fuerza del peso sea menor a la fuerza del empuje. En ese caso la esfera va a flotar, o sea el empuje le va a ganar al peso. Y un tercer caso va a ser que la fuerza del peso sea igual a la fuerza del empuje. Y en dicha situación, pues la esfera se puede mantener completamente en equilibrio. Hay un peso que me quiere hundir, hay un empuje que me quiere hacer flotar, por lo cual la esfera no cede, se queda quieta en el punto en el cual yo la coloque. Estas son las tres posibilidades, o sea, las tres interacciones que puede tener la fuerza del peso con la fuerza de empuje. O se hunde, o flota, o se mantiene completamente en equilibrio. Retomemos el ejemplo desde el principio. Tenemos una esfera que se encuentra cayendo en un recipiente que tiene un fluido, el nivel sube, ese nivel me indica que si subió 100 metros cúbicos es porque el volumen de la esfera era de 100 metros cúbicos. Si yo hubiera lanzado una esfera el doble de grande, puede ser de 200 metros cúbicos, si tengo un nivel en 200, obviamente al yo tirarla, el nivel me tiene que subir hasta 400, o sea, desaloja un volumen igual al volumen sumergido. ¿Listo? Entonces si sumerjo 100, subo 100, si sumerjo 200, se me desalojan 200. Esto para tenerlo claro porque aquí en el principio de Arquímedes estamos hablando del volumen del fluido que se desaloja. Entonces si yo quiero calcular cuál es el volumen que estoy desalojando, tengo que poder calcular o medir el volumen del cuerpo que estoy sumergiendo. Ahora hablemos un poco de esa fuerza de empuje. Entonces, ¿qué dice Arquímedes? Dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido, o sea, yo puedo sumergir la esfera completa o media esfera, va a recibir un empuje, o sea, una fuerza que va de abajo hacia arriba. ¿Pero a qué va a ser igual esa fuerza de empuje? Dice que va a ser igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Y ese empuje es el que va a ser contrafuerza o contrapeso al peso propiamente dicho de la esfera. Pero ¿cómo calculamos el peso de ese fluido? O sea, yo acá desplacé 100 metros cúbicos de fluido y tengo que calcular su peso. Por lo general de los fluidos, los líquidos principalmente, conocemos lo que es su densidad. Recordemos que la densidad no es más que la cantidad de masa por unidad de volumen. Teniendo este dato y conociendo cuál es el volumen del fluido que se me desalojó,
y obviamente el valor de la gravedad, puedo calcular el valor del peso. ¿El peso de qué? Del líquido que estoy desalojando. Entonces, la ecuación del empuje es la densidad del fluido, puede ser agua, aceite o cualquier líquido, multiplicada por el volumen sumergido, en este caso sería 100 metros cúbicos, y multiplicado por el valor de la gravedad. Esto me va a dar la cantidad de fuerza de empuje que se va a producir de abajo hacia arriba. Pero esta fórmula, ¿por qué me genera fuerza? Veamos. La densidad es masa sobre volumen. Esa masa sobre volumen la voy a multiplicar por el volumen sumergido y por el valor de la gravedad. Obviamente esta multiplicación tiene una finalidad de cancelar volumen, de modo que me quede el producto de la masa por la gravedad, que es la fórmula por excelencia para calcular el peso de un cuerpo o sustancia. Esta es la ecuación del principio de Arquímedes que me permite calcular la fuerza de empuje. Veámoslo con un ejemplo. Dice, un cilindro de 2 metros de radio y 4 metros de altura se sumerge totalmente en agua. ¿Qué magnitud de empuje recibe? Bien, tenemos un cilindro. Este cilindro tiene un radio de 2 metros, tiene una altura de 4 metros. No nos están dando directamente su volumen, pero lo podemos calcular porque ya sabemos que el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Reemplazamos el valor del radio al cuadrado, 2 metros elevado al cuadrado, multiplicado por los 4 metros de la altura. Metro al cuadrado pues me da metro cuadrado, y metro cuadrado por metro me va a dar metro cúbico, que es la unidad en este caso para el volumen. Y para este cilindro es igual a 50.265 metros cúbicos. Quiere decir que si yo lo sumerjo totalmente en agua, voy a desplazar o voy a desalojar esta cantidad de líquido. De aquí tener claro, el volumen del cuerpo que estoy sumergiendo obviamente es el mismo volumen del líquido que estoy desalojando. Veamos, lo vamos a sumergir, él va a caer en el recipiente, va a desplazar un volumen del fluido. Veamos que pasó de 200 a 250 aproximadamente, y esa diferencia equivale a los 50.265 metros cúbicos de este barril. Ahora calculemos la fuerza de empuje. Hay un dato que es muy conocido y es la densidad del agua, es aproximadamente de 1000 kilogramos por metro cúbico, y es el dato que vamos a manejar aquí en la fuerza de empuje. Entonces, el empuje es igual a la densidad del fluido, que en este caso es la densidad del agua, multiplicado por el volumen sumergido, que es el volumen del cilindro, multiplicado por el valor de la gravedad. Tendríamos 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por los 50 metros cúbicos y multiplicado por el 9.8, que es el valor de la gravedad. Cancelo unidades, tengo este metro cúbico dividiendo, lo cancelo con el metro cúbico que está arriba multiplicando. Efectuamos el producto y obtenemos 492.597 newton. Recuerden que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado siempre es igual a newton. Entonces, esta es la fuerza de empuje que va a recibir el cilindro sumergido en el líquido, en el agua. Ahora, respecto al valor del peso del barril, se nos pueden presentar tres situaciones que el problema no nos da el dato suficiente para saberlo. Si el peso es superior a la fuerza de empuje de 492.000 newton, obviamente el barril se va a hundir. Si el peso es exactamente igual a la fuerza de empuje, se va a mantener ahí en equilibrio, no se va a hundir ni va a flotar, se va a quedar quieto donde yo lo coloque. Y si el peso es menor a esta fuerza de empuje, va a salir disparado hacia arriba y va a quedar flotando. Profe. Profesor. Sí, permítame tantito, sigue adelante, caballero. ¿Qué tal? ¿Qué pasión les domina? ¿Qué show? ¿Me podría pasar el link de ese video aquí por el grupo? No, no puedo, fíjate. No, sí, con todo gusto. Con todo gusto, no, claro, con todo gusto. Ahí va. Es que no alcancé a tomar nota bien. Gracias. Bueno, de hecho ya lo había compartido, pero no importa, ya está ahí, ¿no? Para que lo tengan ahí al pendiente. Sí, de hecho, miren, estos videos, bueno, ahorita que están viendo el link, ahí los pueden tener. Hay muchos más, ¿no? Pero a mí se me hacen muy sencillos, muy elementales. Y entre más podamos tener la oportunidad de estarlos viendo, pues eso nos va a permitir ir aprendiendo cada día más, ¿no? Y no se diga, como les comentaba hace días también, lo que es la carretera de la información del Internet, pues, híjole, tenemos una gran cantidad de información a nuestra mano y ya va a depender de nosotros si la queremos tomar o no. Pero sí hay muchas cosas muy interesantes que podemos
que se pueden revisar, que se pueden hacer, ¿no? Entonces ya les compartí el link para que por favor ahí estén al pendiente. O la otra, pues bueno, si ustedes así me lo permiten, pues pueden visitar ese canal de YouTube. No sé si ya se hayan suscrito. Tengo un canal de YouTube que se llama J. Jesús Villegas Saucillo. Y ahí pueden ver pues este video y otros más, información que tengo de esta y otras materias, ¿no? Entonces, por si están interesados, pues la verdad me va a dar mucho gusto poderlos ahí que vean y me den sus puntos de vista, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo que también tiene que ver con el principio de Arquímedes, y aquí nos da una explicación, un personaje que de otra manera pues tiene, ha tenido una aportación muy importante en las redes sociales, que es el profe Julio Profe, ¿no? Si no me equivoco. Entonces él también nos da aquí un ejemplo muy elemental del principio de Arquímedes. Nada más déjenme aquí encontrar esa información y ahorita se las comparto, ¿no? Entonces, si no me equivoco. Aquí. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos del principio de Pascal. ¿Ya están viendo la imagen, ingenieros? Sí, profe. Ok. Entonces les voy a compartir parte de esta información. Ahí, me dice si se escucha. Arquímedes fue un físico. ¿Sí, ya se escuchó? ¿Escucha? Sí, profe, sí se escucha. Okay. Bueno, me voy a brincar un poquito. Gracias. Me voy a brincar un poquito parte de esta historia y voy a comenzar. Y él enunció el principio que lleva su nombre, el principio de Arquímedes, que dice lo siguiente: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba que es igual al peso del líquido desplazado. Esto es lo principal. Tenemos una fuerza hacia arriba que se llama fuerza de empuje, que será igual al peso del líquido desplazado, y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Suponemos un recipiente colocado a su vez dentro de otro, y lo vamos a llenar con agua hasta el borde, y vamos a tomar un objeto de masa n de cualquier forma con una densidad menor a la del líquido, a la del agua. Entonces, un objeto que tiene un peso, recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, y ese cuerpo lo vamos a introducir en el agua. Entonces dijimos que el cuerpo tiene una densidad menor que la del agua, por lo tanto va a presentar flotación, va a quedar flotando en la superficie del agua, pero al ingresar al agua desplaza una cantidad de líquido. Ese líquido que desplaza, supongamos que se derrama del primer recipiente y es recogido en el segundo. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que ese líquido que recogimos en el recipiente externo, ese líquido lo llevamos a una balanza que nos permita determinar su peso. Entonces suponemos aquí una balanza que nos registra el peso de este líquido desplazado. Entonces el valor de este peso, lo que es el peso del líquido desplazado, es lo que se convierte en la fuerza de empuje. Es decir, aquí tenemos el peso del cuerpo actuando hacia abajo, que teníamos acá, y tenemos una fuerza hacia arriba que es la fuerza de empuje, que fue entonces la que descubrió Arquímedes, ¿sí? Una fuerza que sostiene el cuerpo en ese sitio para que permanezca estático. Entonces, repito el principio de Arquímedes: todo cuerpo sumergido total o parcialmente, en este caso está sumergido parcialmente, en un líquido, experimenta una fuerza de empuje hacia arriba que es igual, o sea que equivale al peso del líquido desplazado, ¿sí? Entonces vamos a hacer la demostración de la expresión para la fuerza de empuje. Veamos, dijimos que el empuje, la fuerza de empuje es igual al peso del líquido desplazado. Entonces vamos a ir avanzando poco a poco en la demostración de la siguiente manera. Sabemos que peso es igual a masa por gravedad, entonces será masa del líquido desplazado por la gravedad. Pero sabemos que densidad de una sustancia es igual a masa sobre volumen. Recordemos densidad
representada con la letra griega Rho. Para el caso del líquido, tenemos entonces que la masa, que es igual a densidad por volumen, despejándola de aquí, la masa del líquido desplazado será igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido desplazado. Entonces traemos eso acá. Empuje será igual. Esta masa la sustituimos por esto. Densidad del líquido por volumen del líquido desplazado por la gravedad. Pero analicemos lo siguiente. Dijimos que el cuerpo está flotando en la superficie del agua, es decir, solo una parte está sumergida, una parte de su volumen. Entonces, esta porción que vamos a llamar volumen sumergido del cuerpo corresponde al volumen de líquido, el volumen de agua que se derramó, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que podemos sustituir lo que es volumen de líquido desplazado por volumen sumergido del cuerpo, ¿sí? Porque son iguales. Y de esa manera tenemos entonces la expresión para la fuerza de empuje, ¿sí? Densidad del líquido por volumen sumergido del cuerpo por la gravedad. Entonces, veamos en qué unidades se debe manejar esta expresión. La densidad del líquido debe trabajarse en kilogramos por metro cúbico. El volumen sumergido del cuerpo debe trabajarse en metros cúbicos. La gravedad, por ser una aceleración, irá en metros sobre segundo cuadrado. Al hacer toda esta multiplicación de unidades, ¿sí? La densidad por volumen por gravedad nos da el valor de una fuerza. Y recordemos que la fuerza expresada en el sistema MKS o sistema internacional se maneja en newtons. Entonces, la unidad para el empuje será newtons por tratarse de una fuerza. Entonces tenemos el principio de Arquímedes, descubierto antes de Cristo en la antigüedad griega y que es de gran importancia en situaciones de flotabilidad o de cuerpos que se sumergen. Por ejemplo, esta es la razón por la cual un barco flota en el mar, ¿sí? Porque desplaza una gran cantidad de volumen de agua que si la pesáramos daría una fuerza enorme que es la que lo sostiene. ¿Qué les pareció esta información que nos presenta Julio, profe? Y adelante, los escucho. Sí, profe, pues es parecido a los otros videos que nos habla acerca del principio de Arquímedes. Así es. Se ve muy interesante como para Profe, hacer unos ¿pueden problemas compartir bien ese difíciles, profe. Sí, ya lo compartí ahí en el chat. Ah, sí, ya lo vi. Ya lo compartí. Ahorita les voy a compartir otro ejemplo que tiene que ver, son prácticamente ejercicios muy básicos. Tiene que ver con experimentos, se llama ciencia para jugar, ¿no? Entonces ahorita les voy a compartir este otro espacio. Nomás déjenme salirme aquí de Julio Profe, que también tiene, de hecho nos visitó las instalaciones del Tecnológico de Celaya. Entonces él estuvo ahí presente, ¿no? Hace algunos, no sé si Él no es mexicano, ¿verdad? Pues tengo entendido que no, fíjense. Les voy a colombiano, ¿no, profe? Sí, creo que sí. Déjenme, les voy a compartir otra presentación que tiene que ver con experimentos de Pascal, ¿vale? Y bueno, tiene relación con Arquímedes, ¿verdad? Entonces, aquí se llama el link, se llama principio de Pascal, experimentos. Voy a regresar un poquito a ese tema, porque ya vimos lo relacionado a Arquímedes. Vamos a ver ahora, les voy a compartir este espacio que se llama Ciencia, que lo tienen en su pantalla, se llama Ciencia para Jugar. Y son principios muy básicos, nada más que sí, ya tienen la presentación en su pantalla, ingenieros. ¿Ya la pueden visualizar? Sí, profe. Está un tren. Okay. Entonces ahorita voy a pasar algunos de los videos que aquí aparecen.
como parte de la introducción para... Póngalo desde el inicio, profe, póngalo desde el inicio. A ver, pues. Es que es mucha publicidad. Bueno, ahí va. ¿Se escucha? Sí, profe. Ese tren parece que pasa por aquí, por Celaya, profe. ¿Es el tren? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está la ciencia en el mundo que nos rodea? ¿Hay ciencia en todos lados? ¿Podemos descubrirla jugando? Bienvenidos a Ciencia para Jugar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia para Jugar. En el día de hoy vamos a abordar uno de los conceptos de la física básica más elementales, el concepto de presión, en particular el principio de Pascal. Principio de Pascal. Habíamos dicho previamente que la presión tiene que ver con la forma en la cual la fuerza se aplica sobre un objeto. En su definición, interviene la superficie de contacto. Mientras mayor sea la superficie de contacto sobre la cual se aplica la fuerza, menor será la presión. Y viceversa. Si la superficie de contacto es pequeña, la presión será muy grande. Lo que les propongo a continuación es ver un par de ejemplos introductorios para clarificar este último concepto. Experimento número 1. Superficies. Vamos a trabajar con un ejemplo concreto respecto de la definición del concepto de presión. Aquí tenemos un globo, lo vamos a inflar. ¿Qué pasa si uno coloca el globo sobre una tachuela? Sabemos que la tachuela tiene punta. ¿Qué es la punta? Es una superficie de contacto muy pequeña. Yo voy a aplicar una fuerza sobre el globo que se va a transferir a la punta de la tachuela. ¿Qué es lo que esperamos que suceda? La presión que se ejerció sobre el globo fue muy grande. Por eso que el globo no resistió y se reventó. Si en vez de tener una tachuela tenemos muchas, el mismo globo o uno similar, ahora lo voy a aplicar sobre la superficie en donde ahora tengo muchas tachuelas. Si bien cada una tiene una superficie de contacto muy pequeña, la suma de todas ellas da como resultado una gran superficie de contacto. Según lo que dijimos originalmente, en este caso la presión será mucho menor. ¿Será la suficiente para que el globo no se reviente? Como vieron, le apliqué mucha fuerza, sin embargo el globo no se reventó. Veamos qué pasa. Ya sabemos qué va a pasar cuando lo mismo hago sobre una tachuela. Con lo cual vemos que la definición de presión
es bastante fácil de interpretar mediante experimentos muy simples. Experimento completo. Vamos a ver ahora otro ejemplo para clarificar mediante una situación algo diferente. Experimento número 2. Vasos. Vamos a ver otro ejemplo en donde intentaremos que este bidón completamente lleno de agua quede soportado por estos dos vasos de telgopor que sostienen esta tabla. Vamos a ver lo que sucede cuando coloco el bidón arriba de esto. Era lo esperable. Los vasos no son capaces de soportar la aplicación del peso de este bidón y colapsan. ¿Será posible que podamos sostener este bidón completamente lleno de agua mediante la adición de más vasos de telgopor? En este caso, como ven, tenemos 4 vasos. Se ha duplicado la cantidad de soportes que van a intentar sostener este bidón. Bastó con duplicar la superficie de contacto para que la presión disminuyese lo suficiente y que fuese capaz de ser resistida por los vasos de telgopor. Experimento completo. En el último experimento vamos a intentar levantar solamente con mi soplido 4 bidones más grandes que este. ¿Será posible? Experimento número 3. Superpulmones. El experimento consiste básicamente en, con esta bolsa, que es una bolsa de residuos común, corriente, a la cual le hemos incorporado una manguera, y mediante esta tabla, que va a servir de soporte, pretendo levantar estos 4 bidones que contienen agua. Aproximadamente cada uno tiene una masa de unos 20 kilogramos, con lo cual pretendo levantar 80 kilogramos de masa. Observen de qué se trata el experimento. Como ven, el experimento es muy interesante. Solamente con la aplicación de la presión que soy capaz de ejercer con mis pulmones, comunicada a esta manguera, a la bolsa que se encuentra por debajo de esta tabla, pude levantar los aproximadamente 80 kilogramos de masa que en este momento tengo aquí. Y en realidad podría levantar mucho más. ¿Cuál es la clave de este experimento? Esta tabla. El tamaño de la superficie de contacto que hay entre el objeto a levantar y quien aplica la fuerza correspondiente, en este caso la presión, que es la bolsa que se encuentra aquí abajo. El gran tamaño de esta tabla es la que es capaz de convertir la pequeña presión que yo ejerzo con mis pulmones a través de esta bolsa en una gran fuerza de sustentación, que es quien es capaz de elevar estos 80 kilogramos. El experimento es simple, muy atractivo, y no hace falta ser mago para hacer algo de este tipo. Basta simplemente con tener algunos conocimientos básicos de física como para poder convertirse en el alma de una fiesta. Experimento completo. En el capítulo de hoy de Ciencia para Jugar pudimos experimentar con el concepto de presión, con 3 experimentos muy interesantes. Los invito por un próximo capítulo en donde continuaremos recorriendo juntos este camino que hemos emprendido, tratando de descubrir y de entender el mundo que nos rodea de una mejor manera. Hasta pronto. Hoy en Ciencia para Jugar vimos
tal, ingenieros? ¿Qué les pareció? Padre ese canal, profe. ¿Está bonito, verdad? Y es que a final de cuentas, fíjense que ahorita les voy a compartir el link para que por ahí lo puedan, para que puedan ahí, bueno, ya lo había compartido, pero bueno, no está de más. Entonces observen que, bueno, pues la ciencia como tal, pues es muy amplia, es muy amplia, y me refiero que podemos hacer una gran cantidad de experimentos relacionados con lo que en este caso nos muestra, en este caso el tema relacionado a lo que es mecánica de fluidos, el principio de Pascal, el principio de Arquímedes. Entonces, pues es algo muy, muy interesante, ¿no? Y les digo, podemos encontrar aplicaciones como no tienen idea, ¿no? Los edificios, el equilibrio que, por ejemplo, las llantas a determinada presión de los automóviles, o sea, una gran cantidad de cosas que la verdad, como que tiene que ver con los fluidos, hablando de gases y hablando de líquidos, pues esto tiene muchísimas aplicaciones en nuestra vida diaria, ¿no? Y también nos la hace más fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien desea hacer algún comentario, ingenieros, respecto a estos temas? Con todo gusto, está abierto el micrófono si alguien desea compartirnos algún punto de vista en especial. Y adelante. Profe, al final, el último experimento, yo siento que la manguera sí tenía como que una válvula para que no se regresara la presión, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, él la tenía con su mano, ¿no? Él la tenía con su mano prácticamente. Pero en realidad, yo lo que observé es que sí estaba muy, ¿cómo se dice? Que estaba como que era doble bolsa, ¿no? No sé si apreciaron ustedes eso, que era doble bolsa. Sí, como para resistir. Para resistir, porque si fuera una bolsa muy sencilla, pues es obvio que probablemente no tendríamos el mismo, no sería lo mismo, ¿no? Sí, pero aparentemente nada más también se aprecia que solamente de un lado se levanta más de un lado que del otro, como que la bolsa se está presionando pues sí, como con la misma presión de los garrafones, presiona la otra mitad de la bolsa y no deja el paso de aire, entonces por eso es que no se eleva pareja, nada más se eleva más de un lado. Lo que más bien pienso que hizo falta, bueno, al menos de mi manera personal, como que se tuvo que haber mejorado un poquito si tuviera una superficie más pequeña. Me refiero a que, me refiero la base de madera hubiera sido un poco más pequeña. Y con eso, pues de una u otra manera hubiera permitido, déjenme regresar al video. Voy a regresar un tantito aquí al video. No quiero saber dónde está, aquí está. Entonces, lo que sucede que en ese ejemplo, creo yo, mi manera de ver las cosas, probablemente requería una bomba, ¿no? Por lo menos una bomba para que pudiera compartirnos una mayor cantidad de aire sobre la superficie, ¿no? Para mí eso fue algo que yo agregaría ahí esa parte, ¿no? De tener un poco más de presión de aire para que pudiera subirse más la bolsa. Déjenme ver dónde es que ahorita salí aquí está. Entonces creo yo, de mi manera muy personal, que debió haber sido por ejemplo, aquí está la bolsa, si lo pueden ver ahí en el video, parece que es una bolsa doble, pero yo en mi caso muy personal, aquí en esta parte, yo en vez de utilizar, en mi caso yo el soplar, yo utilizaría una bomba con la cual tuviera un medidor de presión, y de esa manera podríamos observar y se llenaría más pronto toda esta superficie. O la otra es usar una bolsa más pequeña y en este caso usar a lo mejor la mitad de la tabla con un solo garrafón, ¿verdad? O dos, pero de tal manera que se pudiera apreciar. Pero aquí ellos lo hicieron, ¿por qué? Porque, bueno, es una superficie más grande, ¿sí? Es una superficie grande y se puede distribuir de manera uniforme, en este caso los garrafones. Pero en este caso, para mí sí sería importante haber generado aquí, tener una bomba con la cual estuviera generando determinada presión de aire para que el aire se hiciera que la bolsa de manera uniforme se inflara, ¿no? Porque probablemente con la presión que le hace a través de sus pulmones, esa cantidad de aire que genera será muy pequeña. Entonces creo que ahí sí para mí hizo falta, probablemente la mejora que yo haría es tener una mayor cantidad
una bomba para que nos pudiera llenar de una manera más eficiente y todo el área correspondiente a esa bolsa, ¿no? ¿Sí? Ese sería mi cuestionamiento. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? Bueno, entonces, pues vamos a concluir la sesión del día de hoy. Entonces nos veríamos hasta próximas fechas, debido a que ya saben ustedes que tenemos ahí un día de asueto. Entonces, pues bueno, estamos en contacto. Agradecerles por su tiempo, que pasen buen día y muchas gracias, ¿no? Por permitirme ser su maestro y pues de otra manera compartirles un poco de esos conocimientos que la verdad nos ayudan de manera muy clara y sencilla de aprender esta ciencia que es la física. ¿Vale? Entonces, si no hay ningún otro comentario, pues me despido agradeciéndoles. Y bueno, pues ahí por favor también no olviden suscribirse al canal de YouTube que he creado por si quieren repasar algunos temas, pues con toda confianza ahí los podemos. ¿Vale? Bueno, que tengan bonito profe, día. hasta luego. Hola, profe, gracias. Sí, ya me suscribí en mis dos cuentas. Ok, muchas gracias. Gracias. Inviten a sus demás compañeros a que se suscriban, por favor. Gracias. Que tengan buen Profe, día. me suscribí en mis tres Hasta lo cuentas. compartimos en nuestro grupo de Facebook, Axel. Perfecto, más que excelente. Ojalá otra avisa temprano que va a haber directo, ayer solamente estaba viéndolo yo. Y no sé Muy quién bien. más. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Ahí estamos en contacto, cuídense, ingenieros. Nos vemos. Gracias, profe, a usted. Hasta luego, bueno, Dale, profe, que tenga buen fin. igualmente cuídense, por favor, bye, adiós. Hasta luego, profe. Hasta Buen luego. día. A ustedes muchas gracias, buen día.